Dios te bendiga, hermano. Qué gusto podernos unir este viernes de oración, poder tener un momento de comunión con Dios. Queremos invitarte a ti que estás escuchándonos, que es parte de nuestra congregación, que te conectes los días miércoles, los días viernes, para seguir siendo edificados unidos y que juntos podamos glorificar al Señor en nuestros hogares, con nuestras familias, podamos estar intercediendo, podemos estar unidos a través de este medio. También quiero, antes de iniciar la reflexión de este día, poder dar un anuncio para todos los que son parte de la comunidad de Templo La Hermosa. Si eres parte de nuestra membresía, este próximo mes de octubre vamos a estar teniendo unas actividades importantes para toda la membresía cada viernes, a partir del viernes 16, el viernes 23, 30 y 6 de noviembre. Será un momento en el que podamos estar trabajando con la membresía, poder recibir una reflexión y dirección de lo que es Templo La Hermosa y poder también tener un momento de oración juntos. Vamos a estar teniendo a través de este medio unos momentos de intercesión, de oración por su iglesia, oración por la necesidad. Así que les pedimos, hermano, que estés al pendiente este próximo mes de estas actividades que serán una bendición podernos unir juntos. Y antes de iniciar la reflexión de este día, vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea el Señor el que hable a nuestra vida a través de este pasaje bíblico. Amado Señor, gracias te damos, Cristo, por la oportunidad que nos das de reunirnos en nuestros hogares. Gracias por cada familia, Señor, que se une en oración cada día viernes. Pedimos que tú les bendigas ahí en sus hogares, que tú fortalezcas sus vidas y contestes las peticiones, Señor, que te presentan delante de ti. Ruego por tu gracia y tu favor, Señor, este día viernes en cada hogar, en cada familia de Templo La Hermosa. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Quiero llevarte al capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Vamos a estar hablando sobre Bartimeo, el milagro que recibe Bartimeo. Y le puse por nombre a esta reflexión: ten confianza, ten ánimo, ten esperanza, ten confianza esta hermosa tarde, este hermoso día. Hay personas que han cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y que nosotros podemos llamarles o podemos mirarlos como personas que han influido, que han hecho influencia a través de las acciones o a través de lo que ellos han realizado. Me sorprende a un joven que en el año 2017, en el mes de septiembre, en el terremoto que surgió o que se llevó a cabo en México, este joven, un joven en silla de ruedas, ayudando a todos los que estaban, o a los rescatistas, ayudando a rescatar a gente que había sido que estaba en un momento crítico. Me sorprende porque a nivel nacional, y no solamente nacional, internacional, sale la imagen de él ayudando, aún estando en silla de ruedas. Y cuando lo entrevista, su palabra fue: quise ayudar, me uní a ayudar. Y este joven fue un impacto, no solamente para ese momento o en esa circunstancia, sino que aún todavía seguimos recordando, ya 3 años de ese terremoto, seguimos recordando a personas que han influido, que han dejado lecciones de vida, que han dejado algo para compartir. Esta tarde te quiero llamar o llevarte la atención a la vida de Bartimeo. Bartimeo es un hombre muy sencillo, un hombre que se hace referencia en él en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y en los 3 evangelios hacen referencia al impacto que Bartimeo hizo. Y eso es lo que quiero llamarte en este día la atención. Ir a dirigirte a observar la vida de Bartimeo para que a través de ella nosotros podamos encontrar 4 lecciones que Bartimeo nos puede dar para estos momentos en los que nosotros estamos pasando difíciles.
El primero que quiero llevarte, quiero dirigirte a la primera lección de vida que nos da Bartimeo y se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 46. Ahí está la narración del suceso del milagro de Bartimeo, del verso 46 al verso 52. Bartimeo, dice la escritura, que entonces vino Jesús, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar grandes voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí encontramos la primera lección que nos da Bartimeo, la primera lección de vida. La primera es: haz lo único que puedes hacer en una situación complicada o desfavorable: clamar misericordia. Bartimeo nos dice la condición en la que se encontraba. Dice que era un hombre que estaba imposibilitado de sus pies y que estaba sentado al camino de la salida y entrada de Jericó. Ahí se sentaba o acostumbraba a sentarse Bartimeo a pedir limosna. Y estando en esta condición un poquito desfavorable para su propia vida, sin embargo, dice que lo que hizo Bartimeo cuando escuchó a la multitud aclamando a Jesús, proclamando a Jesús, alabando a Jesús, porque en ese evento que está la sanidad de Bartimeo, Jesús ya se dirigía hacia Jerusalén para que posteriormente nosotros pudiéramos mirar lo que nosotros llamamos la entrada triunfal. Quiere decir que la multitud que acompañaba a Jesús iba con algarabía, iba con gritos de alegría, de júbilo, de alabanza al Señor, pues ya se dirigía hacia la ciudad de Jerusalén. En esto se encuentra Bartimeo pidiendo limosna en la condición desfavorable, y cuando escucha a la multitud aclamar y a decir el nombre de Jesús, dice que él entonces reflexionó y daba gran voces. Entonces Bartimeo empezó a dar grandes gritos para decirle: Jesús, hijo de David. Mire, Bartimeo reconoce la deidad de Jesús, reconoce al Mesías, lo hace notorio en su clamor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Probablemente con el escuchar de la multitud y el algarabío de la multitud era un poco desfavorable que la voz de Bartimeo pudiera escucharse o resaltarse. Sin embargo, esto no impidió a Bartimeo. Gritaba con mucho más fuerza, elevaba mucho más su voz para declarar y pedir misericordia. Eso nos da a nosotros una lección interesante. Cuando estemos en una situación desfavorable, cuando estemos en una situación crítica, cuando nos encontremos en un momento en el que no encontramos salida y nos vemos un poco obstruida la bendición o la respuesta de Dios, lo único que podemos hacer, hermano, es clamar como Bartimeo, ir a quien sí puede tener misericordia de nosotros, a quien sí puede respondernos y que está con nosotros todos los días. No vayas a pedir auxilio o ayuda a alguno que no tiene la facultad ni el poder para hacerlo. Dirígete primero a Jesús. Jesús sabrá responder al clamor nuestro y hará misericordia. Bartimeo no gritó: denme una limosna. Él necesitaba un milagro y sabía que esa era la oportunidad de su milagro.
Por lo tanto, clamó a misericordia a quien sabía que podía escucharle. Hay una parábola, unos versos atrás, unos capítulos atrás, que lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 1 al 8. Habla de esta parábola del juez injusto y la viuda, y nos declara en el primer verso del capítulo 18, dice: esta parábola la refirió sobre la necesidad de orar y no desmayar. La necesidad de clamar misericordia, de estar constantes ahí, presentes, clamando misericordia. Y esta parábola dice: si el hombre injusto, si el hombre que no tiene corazón para obrar en justicia, sin embargo, por la insistencia de la viuda, respondió a la oración o al clamor de esta viuda y hace una pregunta, el verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman con insistencia día y noche? Esta parábola nos lleva a la reflexión de clamar a Dios, de estar insistiendo, insistentemente pidiendo y clamando la misericordia de Dios cuando nos encontremos en una situación difícil como la encontraba Bartimeo. Quiero dirigirte a la segunda lección que nos da Bartimeo. Este es un personaje que nos deja lecciones muy importantes. Y la segunda lección la encontramos en los siguientes versos. Verso 47 y el verso 48. Y oyendo que Jesús de Nazaret venía, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí encontramos la segunda lección que nos deja la vida de Bartimeo. Es: no te dejes influenciar por la situación. No permitas que la situación te influencie de tal forma que pierdas tu objetivo, que pierdas tu energía, que pierdas tu parte de clamar al Señor. La multitud rodeaba a Bartimeo en una situación desfavorable. Bartimeo no podía correr, no podía ir y dirigirse a Jesús. Estaba impedido, estaba obstruido, no podía acercarse al Señor. Aparte de la situación que él tenía en su salud, la multitud estaba alrededor de Jesús. Por lo tanto, hacía un poco más difícil su acercamiento a Jesús. No solo eso era desfavorable para Bartimeo, sino que la voz de la multitud pudiera haber opacado o poder que la voz de Bartimeo no se escuchara. Incluso las interrupciones que le hacen a Jesús, porque no creo que la multitud no iría preguntando a Jesús, hablando con Jesús, acercándose con Jesús. Creo que la multitud estaba al pendiente de Jesús y querer de Jesús una respuesta. Eso también impedía que Jesús tuviera atención puesta a la voz de Bartimeo. Y eso pudiera hacerle desfavorable, esa situación que le rodeaba, pudiera evitar o influir para que Bartimeo dijera: pues ¿cómo me voy a hacer escuchar? Y todavía añade el escritor: la gente que estaba, la multitud, escuchaba a Bartimeo gritar y le decían: cállate, Bartimeo, no grites, cállate. Imagínese la situación en la que se encontraba Bartimeo. Sin embargo, la escritura dice que Bartimeo tomó la acción de clamar mucho más fuerte. Dijo: esto no me va a impedir.
Este es el día del milagro. Este es el día porque Jesús está pasando por aquí y yo no me puedo perder la oportunidad de que Jesús me atienda, de que Jesús me escuche, de que Jesús se acerque a mí. Y clamaba con mucho más fuerza, aunque la gente le decía, cállate, no grites, cállate, y los murmullos de la gente pudiera evitar ser escuchado. A esto Bartimeo no fue un impedimento para que él clamaba. Hay muchas situaciones, hermanos, en las que pudiera sernos desfavorable en el clamor al Señor, en la búsqueda, en el acercamiento de Dios. Y probablemente algunos nos dirigirán o se dirigirán con nosotros para decir, ya hermano, ya deja de clamar, ya deja de pedir por esta situación. ¿Cuánto tiempo has estado pidiendo? ¿Cuánto tiempo has estado clamando? Deja a Dios en paz, deja al Señor en paz. Las situaciones pueden incluso mermar nuestra intención de poder decirle, Señor, tú sabes mi situación. Y podemos nosotros incluso caer en una situación de decir, ay Señor, es verdad, cuánto tiempo he clamado y no he visto la respuesta. Hermano, Bartimeo nos da una lección de perseverancia. Una lección de insistencia, una lección de no darse por vencido y no dejarse mover por la situación que está a nuestro alrededor. Nos motiva Bartimeo, porque Bartimeo no podía hacer nada, lo único que podía es clamar. Y tomó la opción, si esto es lo único que yo puedo hacer, voy a elevar mi voz con fuerza para ser escuchado por Dios. No sé qué situación está pasando tu vida, tu familia, qué situación ves y que has estado clamando por misericordia, clamando por bendición del Señor, por justicia de Dios, por una obra del Señor en sanidad, en salvación, en liberación, en respuesta a tu oración. Hermano, no dejes de clamar. Sé insistente con el Señor. Lo que rodea a esta adversidad, que esto no te impida clamar a Dios con mucho más fuerza, con mucho más ímpetu, con mucho más voluntad. Decídete a clamar a Dios, que todos los obstáculos que están a tu alrededor no te impidan para acercarte al Señor. Él tendrá misericordia. Él tendrá bendición para nosotros, y la persistencia y no dejarnos rendir ante la situación, incluso las voces externas o internas que hay en nosotros, al no dejarnos sucumbir ante esto, hermano, podamos alcanzar gracia y misericordia y el favor de Dios como lo alcanzó Bartimeo. Te animo para que sigas clamando al Señor y que nada impida el poderte acercar a Dios con alegría. Pero quiero llevarte y conducirte a la tercera lección que nos da Bartimeo. Y lo encontramos en el verso 49, verso 45 dice, y mucho más le reprendían la gente que estaba a su alrededor diciendo, calla, ya no clames. Él con mucho más fuerza decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Ahí encontramos la tercera lección que nos da Bartimeo. Ten ánimo, ten confianza, el Señor te escuchó. Ten confianza, Él te llama. Los mismos que antes le habían insistido y que con fuerza le habían dicho, ya no clames, ya no pidas, ya no grites al maestro, ya no interrumpas a Jesús en su camino hacia Jerusalén, ya no lo molestes. Los mismos personas que estaban a su alrededor tratando de impedir que él fuera escuchado por Jesús, ellos mismos al detenerse Jesús
Y al llamarle, entonces le motivan y le dan ánimo, le dan confianza y le dicen: Bartimeo, ya no te sientas desanimado, ya el maestro te ha escuchado, él te llama, ten confianza, ten ánimo. Hermano, los mismos que pudieran estar siendo parte de un obstáculo para recibir y para mermar nuestro ánimo, son los mismos que Dios usará para que nos motiven, para que nos alienten a tener confianza en el Señor. El ánimo te da gozo, te da fuerza, te da arrojo, te da valor, te da entereza, te da alegría, te da satisfacción, te saca de lo profundo de tu ser fuerzas en donde no hay. Pero el desánimo te desanima, te hace pesimista, te pierdes la alegría, tienes frustración, no tienes ánimo, te dejas vencer. Eso es lo que hace el no tener ánimo. Esta tarde te animo, te digo las mismas palabras que le dijeron a Bartimeo. Ten confianza, el Señor te ha escuchado. Ten ánimo, Dios ha escuchado tu oración, ha escuchado tu clamor, hermana y hermano. En esta hora, después de escuchar el ánimo que le dan, dice que la lectura dice que Bartimeo se despojó, se levantó del lugar donde estaba sentado, en donde lo tenía ahí sumergido, la tristeza, la aflicción. Se levantó, cobró fuerza, cobró ánimo, se llenó de valor, de entereza y se despojó de su capa, se despojó de todo lo que tenía y se dirigió claramente a Jesús. Hubo en él ese ánimo, esa fortaleza, pues Jesús lo había escuchado. Hermano, este día, el maestro de Galilea, el hijo de David, está pasando hoy por tu casa, está pasando hoy por tu familia. Y este día se ha detenido a la puerta de tu hogar, en la puerta de la sala. Ahí está el maestro. Y hoy puedo escucharlo decir: ten ánimo, Jesús te ha escuchado. Clámale, pídele, dirígete a Él, arrójate con fuerza y sé que Dios bendecirá tu vida y tu corazón. Pero quiero llevarte a la última lección que nos da Bartimeo. Dice el verso siguiente: él entonces, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús y dirigiéndose a Bartimeo, le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Y entonces Bartimeo le dijo: maestro, que yo recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida dice la escritura que cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La última lección que nos da Bartimeo es: déjalo todo y sigue al maestro, sigue a Jesús. Bartimeo, cuando se acerca al Señor, el Señor es específico con él y le dice: ¿qué deseas que yo haga por ti? Había solo algo que Bartimeo anhelaba, más que las posesiones, más que cualquier otra cosa. Lo único que él necesitaba era que recobrara su vista, que recobrara su salud completa. Y cuando el maestro se dirige a Bartimeo y escucha de Bartimeo, lo único que le hacía falta era vista. El Señor va y se dirige a Bartimeo y le dice: tu fe te ha salvado, Bartimeo. Tu fe te ha llevado a recibir lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Eso cambió su vida, cambió su condición, cambió todo de tal forma que dice la escritura que dejándolo todo siguió al maestro, siguió a Jesús.
En el suceso anteriores, el capítulo, unos versos antes de la sanidad de Bartimeo, encontramos a un joven rico que se acerca a Jesús y la misma intención tiene y le dice: maestro bueno, ¿cómo voy a heredar yo la vida eterna? ¿Cómo puedo seguirte? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Cómo puedo heredar la bendición de la vida eterna? Jesús solo le dice algo, reconociendo y conociendo qué era más importante para este hombre, pues Jesús lo sabe todo. Le dijo: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Estas palabras le fueron muy duras a este joven, pues en su corazón las posesiones que él tenía eran mucho más importantes. Y la escritura dice que tristemente dio la vuelta y dejó de seguir a Jesús. Muy distinto a lo que vemos en la sanidad de Bartimeo. Bartimeo, que Dios conocía su corazón, conocía su condición, pues lo sabe todo. Lo único que Bartimeo deseaba era la vista. Y eso recibió. Y al recibirlo Bartimeo, no pudo más que seguir a Jesús. Pero antes, unos versos antes de recibir la vista, dice la escritura que se despojó de lo que él tenía, de lo único que para él era su posesión, para él era su esperanza, para él era su seguridad. Se despojó de esa capa y esa acción Dios la miró. Para él, para Bartimeo, no era más importante lo que tenía encima, lo que tenía en su, que lo hacían estar confortable o seguro. No, para Bartimeo lo más importante era su salud. Hermano, Dios te conoce, Dios nos conoce, sabe que es lo más importante. Lo que tenemos aquí en la tierra para nada es lo más importante. Para nosotros lo más importante debe de ser nuestro Señor, y Él que conoce nuestra vida y Él que conoce nuestra devoción, al ver nuestra fe, obrará en misericordia. Y entonces seremos como Bartimeo, alcanzaremos misericordia, dejándolo todo, siguió a Jesús al recobrar la vista. Este día te animo para que podamos encontrar en Bartimeo estas lecciones de vida y podamos aplicarla a nosotros mismos y podamos ser dirigidos por medio de la vida de Bartimeo para alcanzar gracia, alcanzar misericordia. ¿Qué podemos aprender de Bartimeo? Lo primero, ve y clama a Dios. Intercede al Señor, ruega, ora insistentemente para que Dios tenga misericordia de ti. Segunda lección que podamos aprender: no nos dejemos influenciar por la situación que nos rodea, por muy adversa que sea. Tengamos nuestra confianza absolutamente en Jesús. Él tendrá misericordia, oirá nuestra voz y atenderá a nuestro clamor. Tercera lección que podamos aprender de Bartimeo: ten ánimo, ten fortaleza, ten entereza, ten alegría, ten paciencia, ten ánimo. El Señor Jesús se ha detenido esta hora para escucharte. Clámale. La cuarta lección: síguele. Que lo más importante sea Él. Déjalo todo, que nada te detenga, que nada te sea un obstáculo para seguir al Señor.
Si tenemos bienes, gloria a Dios. Si tenemos dificultad, gloria a Dios. Que sea su nombre glorificado, pero no dejemos de seguir a Jesús. Podamos tener nuestros ojos bien puestos en Jesús y que nada de lo que estamos pasando, ni aflicción que incluso futura venga a nuestra vida, impida seguir a mi Maestro, seguir a mi Señor Jesús. Dios te bendiga y esperamos que sigamos unidos, siguiendo a Jesús a través de todos los medios, podamos glorificar al Señor. Es un placer haber estado contigo y que el Señor te siga bendiciendo y fortaleciendo este día viernes. Dios te bendiga.